Muy buenas amigos y amigas de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo, el número 6 de aprendizaje de programación Java desde cero, y para novatos. Vamos a ver un poquito la estructura if, else if y else. Bien, este es un pequeño esquema que ahora lo vamos a ir detallando totalmente. Hay que entender un poco que la estructura if, else if, y else realmente es como una bifurcación de sentencias. Quiero decir que nosotros en nuestro código, en plan secuencial, que decíamos que iba de arriba abajo, en ocasiones podremos poner condiciones y según las condiciones que nosotros pongamos, digamos que el programa tomará un rumbo u otro, y esto es un poquito por ir adelantando, pero decir que if y el if acompañado entre paréntesis llevará una determinada condición. Por eso decimos lo de bifurcación de sentencias. En este ejemplillo, que lo vamos a detallar mejor, nos hemos inventado una variable, que le hemos dicho que es n1, que vale 20. Y según las condiciones que nosotros decíamos, pues este programilla nos iba a decir si el número es 10, si el número es 20 o si el número no es ni 10 ni 20, Entonces por eso decíamos lo de la bifurcación de sentencias. Según la condición, el programa nos va a ejecutar una cosa u otra diferente. Y es un poco el esquemilla así para que entendamos un poquito para qué vamos a usar esta estructura y más o menos pues esa definición medio técnica, ¿no? O sea, decir una bifurcación de sentencias. Ahora lo vamos a ir viendo más detalladamente. Entonces, como nosotros hemos dicho que if y else if, van acompañados de una condición, la cual ejecutará una cosa diferente, pues vamos a ver rápidamente un poco los operadores de comparación, que nos van a servir para realizar estas condiciones. Entonces, yo aquí he puesto las más básicas y las más que vamos y de las que más vamos a utilizar en programación, ¿de acuerdo? Entonces, menor que y mayor que, el símbolo menor que y mayor que nos va a implicar que un número, en este caso porque lo he hecho en plan ejemplos todo numéricos, que un número es menor que otro o que un número es mayor que otro, en estos ejemplos numéricos n1 menor que n2 o n1 mayor que n2. Bien, ahora el menor o igual a que o el mayor igual a que, pues nos implica tal y como suena, es decir, en el ejemplo n1 menor igual a n2 nos va a implicar que n1 es menor o es igual a n2. En el otro caso, mayor o igual a qué, pues n1 mayor o igual a n2, Un poquillo para que veáis que estos cuatro primeros operadores pues es tal y como suenan. Ahora, la exclamación y el igual nos implica, aquí lo veis escrito, n1 exclamación igual n2, nos implica que n1 es diferente a n2, es totalmente distinto. Bien, ahora, el doble igual nos va a implicar, en el ejemplo de n1 es igual a n2, nos va a implicar que n1 es idéntico a n2. Bien, ahora quiero explicar, porque aquí está un poquito mal escrito, ¿de acuerdo? Pero vamos a explicarlo bien. El doble igual se va a usar exclusivamente, me refiero, en cuanto son variables tipo numéricas, como int, doble, este tipo de variables solamente va a poder usar el doble igual para implicar que un número sea igual, a otro número, ¿de acuerdo? En cambio, cuando llegamos a la parte de string, un poquito lo que definíamos palabras, frases, bien, cuando llegamos a esta parte de string va a poder usar tanto el doble igual, como otra función que la vamos a ver más adelante, que es .equals, y es un poco para diferenciar que el doble igual va a ser exclusivamente para los números y en cambio el string va a poder usar tanto el doble igual como lo de .equals, que eso se va a ver más adelante. Entonces, seguimos un poquito. A esto lo he llamado operadores especiales, La doble y ampersand, significa y. Y entonces, nos vamos a ir al ejemplo este para entender que ambas condiciones han de ser ciertas. Nos vamos a ir a este ejemplo. n1 mayor o igual a n10 y n2 menor que 5. Bien, lo que implica este operador de comparación es que se han de cumplir estas dos pequeñas condiciones, para que la condición global, que es todo lo que engloba el paréntesis, sea válido.
y en ese caso, si fuera válido, se ejecutaría una cosa concreta. Sin embargo, si nos falla cualquiera de las dos condiciones, vamos a imaginarnos que de golpe n1 pues vale 11, ¿vale? Entonces no va a cumplir esta condición. Aunque n2 cumpla la suya, la condición global es, digamos, fallida, por lo cual no ejecutaría lo que tuviera guardado esta condición, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a el doble palito vertical, ¿de acuerdo? No sé cómo se llama personalmente, no sé cómo se llama este símbolo, ¿vale? Significa O. Entonces nos va a hacer un poquito efecto contrario a la doble I ampersand. En este caso, cualquiera de las dos condiciones ha de ser cierta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que quiere decir es que mientras se cumpla, por ejemplo, o esta primera condición de n1 mayor o igual a 10, o esta segunda condición, que sea n2 menor que 5, si cualquiera de las dos se cumple, la condición global va a ser válida, ¿vale? Al igual, lógicamente, que si las dos se cumplen, ¿de acuerdo? La única manera de que la condición global no fuera válida, en este caso, es que ambas condiciones fueran falsas, ¿vale? No se cumplieran. Y ahora, pues un poquito, operadores relacionados en división, era un poco por dar el dato para que se conociera, ¿de acuerdo? El porcentaje es el símbolo que se usa para expresar el resto en una división. Entonces, un ejemplo para escribirlo sería este. El ejemplo 1 nos dice que n1 porcentaje 10, ¿vale? Doble igual 0. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues nos dice que esto significa que la división de n1 entre 10, cuyo resto va a ser igual a 0. De esta manera lo expresaríamos, ¿no? En una condición que quisiéramos, si una división queremos que el resto sea 0. Entonces, por ejemplo, pues esto sería, por ejemplo, si n1 fuera 20, pues 20 entre 10, ¿vale? Es 2 y el resto sería 0. En este caso, ponemos también en el ejemplo 2, pues n1 porcentaje 10, ¿vale? Exclamación igual 0, que esto es lo contrario. Esto es para expresar que queremos que la división de n1 entre 10 sea un resto diferente a 0. Y era un poco para dar el dato para que se supiera. Ahora vamos a ir paso a paso. Estructura if, ¿vale? If, lo voy a poner aquí ya. If lo escribimos de la siguiente manera, ¿vale? Nosotros vamos a escribir if y entre los paréntesis va a haber una condición, ¿de acuerdo? Y entre estas llaves que le ponemos, ¿vale? Entre estas llaves, pues digamos que dentro habrá algún tipo de ejecución. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues la ejecución se hará siempre que se cumpla esta condición. Si, por ejemplo, vamos a hacer un pequeñito ejemplo, ¿de acuerdo? Voy a hacer un número, por ejemplo, n1 vale 10. Y aquí dentro, ¿vale? También podríamos haber pedido mediante teclado el número, ¿vale? Pero lo estoy haciendo así fijo un poco para ir un poco más rápido. Por ejemplo, si le ponemos que la condición de n1 sea idéntico a 10, ¿vale? Y aquí dentro de las llaves, por ejemplo, vamos a poner algo a ejecutar. Por ejemplo, un mensaje. Bien. Entonces, ¿qué quiero decir un poco con esto? Bueno, pues que el if va a tener una condición, ¿de acuerdo? Y si esta condición es correcta, ¿vale? Como en este caso, o sea, estamos diciendo 10 es idéntico a 10, se ejecutará lo que tenga entre sus llaves. ¿Que no se cumple la condición? Bueno, pues saldría fuera del if. Entonces voy a guardar, voy a ejecutarlo para que veáis que efectivamente ahora, como hemos creado una variable n1 que era 10, y la condición es que n1 fuera igual a 10, pues me salta el mensaje que tiene dentro el if. Ahora, si yo hubiera puesto que la condición es 11, esta condición no se cumple. Por lo cual, como podéis ver, la consola se me queda en blanco, ¿vale? Simplemente porque no hay más instrucciones. Es decir, no va a ejecutar lo que hay en el if, ¿vale? Y se sale y no hay más instrucciones de ningún tipo. Por lo cual se me queda en blanco la consola totalmente. Decir, un poco para identificar al if, ¿vale? Se puede expresar como que si se cumple la condición que tiene en su interior, ¿vale? Va a ejecutar lo que tenga entre sus llaves. Ahora, vamos a pasar a else if. Antes de pasar a else if, quiero que veáis esto, ¿vale? Solamente para mostrar,
voy a quitar esa última llave, ¿de acuerdo? Que era esa última llave que era el final del if, ¿vale? Y la voy a poner aquí para seguir un poco explicando, ¿vale? Junto a los comentarios, ¿vale? O sea, no pasa nada, los comentarios no interrumpen para nada el código. Esto es para que sepáis que es la llave que cierra el if. Entonces, else if, si lo usamos, iría a continuación del if. Y esta es la llave que hace cerrar el if, por lo cual pondríamos aquí, iría seguido, ¿vale? If, o sea, perdón, la llave finaliza, o sea, la llave que finaliza el if, pues seguido pondríamos else if y también iría acompañado de una condición diferente. Por ejemplo, voy a seguir usando n1 y voy a decirle que si n1 es mayor que 10. Por ejemplo. Y aquí dentro pues vamos a ejecutar un mensaje como el número es mayor que 10, por ejemplo. Esto lo podemos traducir un poquito como que, de lo contrario, si se cumple esta otra condición, ¿vale? Porque tenemos una primera condición, que es la del if. Entonces, si de lo contrario se nos cumple esta otra, se va a ejecutar lo que tenga entre sus llaves el else if, ¿de acuerdo? Entonces ahora, si nosotros guardamos y ejecutáramos... perdón, le he dado otra cosa. Vale, si nosotros guardáramos y ejecutáramos nuestro programa, como podéis ver, la consola nos muestra el mensaje del número es mayor que 10. Y era un poco por lo que decíamos antes, de que en un principio se había salido del if. Como no cumplía esta condición, se había salido del if, pero como no había más instrucciones, pues nos mostraba la consola en blanco. Ahora, como tenemos el else if, el cual está indicando otra condición, y se cumple la condición del else if, pues nos muestra el mensaje que tiene else if. Y bueno, decir un poco, habéis visto la estructura del if, del else if, y la última que nos queda es else, ¿vale? Y else, ¿de acuerdo? Else no lleva condición, ¿vale? Perdón un poco, ahí me he atascado. Else no lleva condición ninguna. Else directamente lo traducimos como decir, se pone else, ¿vale? Cuando ha terminado else if, escribimos else y entre sus llaves se ejecutará algo que nosotros queramos. Entonces lo traducimos, el else, lo traducimos directamente como si de lo contrario no se ha cumplido ninguna de las condiciones anteriores, directamente ejecutará lo que tenga else entre sus llaves. Entonces, por ejemplo, else, el número no es 10 ni mayor que 10, por ejemplo, ¿vale? Entonces voy a cambiar para que veamos cómo esto se cumple. Por ejemplo, si yo pongo que mi número es 0. Voy a guardar, voy a ejecutar y como podéis ver, pues nos salta el mensaje. El número no es 10 ni mayor que 10. Entonces esto lo que ha pasado, pues digamos que es lo siguiente. Tenemos una variable declarada n1, ¿vale? Que tiene un valor fijo, es 0. Aquí la primera condición nos dice, digamos que para que se ejecute lo que tiene if entre sus llaves, que sea el número igual a 10. Como no lo es, pasa del if. Ahora, el else if tiene otra condición, que n1 sea mayor que 10. Como tampoco la cumple, vale, directamente nos ejecuta el mensaje que tiene else, ¿vale? Puesto que las condiciones anteriores no se han cumplido. Entonces, bueno, un poquito mostrar así la estructura, así por separado, un poco para que la viéramos. Ahora, voy a mostrar unas cosillas. O sea, la primera, ¿vale? Aquí porque lo hemos hecho en plan, así separado por estos comentarios, un poco para que se viera mejor. Es decir, else siempre va al final. Es decir, si yo tengo una estructura de if con una condición, ¿de acuerdo? Con else if que tenga otra condición, else siempre iría en último lugar. Ahora, también podemos hacer lo siguiente, ¿vale? Que sería utilizar solamente if y else, por lo cual, igualmente, después del if, iría el else, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito para que supierais ese detalle. Entonces, voy a hacer algún ejemplillo. Por ejemplo, un ejemplo interesante que se puede hacer con esta estructura es los números positivos o negativos. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, que n1 vale 10, ¿vale? Lo voy a dejar aquí escrito, perdón. Aquí no he puesto el tipo de variable que es. Ahora,
pues vamos a poner números positivos o negativos, ¿de acuerdo? Pues con if, lo que podemos decirle que si n1 es mayor que 0, por ejemplo, si es mayor que 0 va a tener un mensaje, ¿vale? El número es positivo. Ahora, ¿qué ha pasado aquí, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues como he dicho que n1 es mayor que 0, si yo escribiera el 0 propiamente dicho, ¿vale? Ahora mismo no destacaría, ¿no? O sea, el 0 se creería que forma parte de los negativos y no de los positivos. Entonces, para ello podemos usar, por ejemplo, else if para indicar si n1, ¿vale? Si mi número es idéntico a 0. Por lo cual, aquí pues podríamos poner un mensajito, ¿vale? Diciendo que el número es 0 y es positivo, ¿vale? Voy a poner pos. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que si ya el número es mayor que 0 y el número también es 0, ¿vale? Ahí digamos que hemos hecho todo el grupo de los positivos. Quiere decir que ya cualquier otro número sería menor que 0, por lo cual es negativo. Entonces, para ello, pues uso else, ¿vale? Que es de lo contrario, si no se me cumple esta primera condición ni esta segunda, ¿vale? Me va a ejecutar directamente esto, ¿vale? Me va a poner el número es negativo. Entonces vamos a guardar, vamos a ejecutarlo. Y como podéis ver, como mi número es 10, me dice que el número es positivo, ¿vale? Porque ha cumplido la condición de que es mayor que 0. Ahora, si yo pongo 0, ¿vale? Como valor, vamos a ver cómo ahora me cambia el mensaje y me dice el número es 0 y es positivo, ¿vale? Es pos, que había escrito. Entonces, y ya, vale, por ir terminando, si yo pongo menos 10, ¿vale? Es un número menor que 0, por lo cual directamente me va a ejecutar el número es negativo. Entonces esto lo que quería decir antes, expresar lo que es la bifurcación de sentencias. Aquí, según el número que yo he tenido, me está mostrando un mensaje diferente, se me está ejecutando una historia distinta, es como una especie de opciones, ¿no? O sea, me está dejando elegir una serie de opciones. Entonces, ahora quería mostrar, porque no lo he hecho, ¿vale? Y entonces un poquito vamos a ver esas condiciones de... con los operadores que decíamos que eran más especialitos, la doble y ampersand, ¿vale? Y la doble barra vertical, que no sé cómo se llama. Entonces, voy a hacerlo simplemente con if, ¿vale? Para que veamos simplemente cómo ponemos la condición, ¿vale? Entonces, ¿yo qué puedo poner? Pues por ejemplo, si n1 es mayor o igual a 10, ¿vale? Y n2 es menor que 10, por ejemplo, bueno, pues me salga un mensaje aquí de cumple la condición. Vale, porque recordar que tenía que cumplirse tanto esta primera condición como esta segunda para que se ejecutara lo que teníamos en el if. Ahora, por ejemplo, voy a completarlo con else, simplemente para que me diga que de lo contrario no cumple la condición, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a guardar, vamos a ejecutarlo, ¿vale? Y me salta el mensaje, cumple la condición, ¿vale? Puesto que hemos puesto que el número sea mayor o igual a 10. Ahora mismo n1 vale 10. Y n2 es igual a 4 y aquí le hemos dicho que n2 sea menor que 10. Ahora, voy a poner, por ejemplo, que n1 sea igual a 9. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esta condición no la va a cumplir. Por lo cual, aunque esta la cumpla, al no cumplirse ambas condiciones, ¿vale? Pues la condición global, como yo lo llamo, todo lo que abarca los paréntesis, va a ser una condición fallida. Entonces, directamente, como ha fallado una de las dos, pues ya me pone el mensajito, no cumple la condición. Ahora, pues vamos a mostrar el ejemplo, pero con la doble barra vertical. ¿Qué os decía de esta barra? Que con que una de las dos cumpliese, era suficiente para ejecutar, ¿vale? En este caso lo que tiene el if. Y como podéis ver, he guardado ejecutado, ¿vale? Me cambia el mensaje, cumple la condición, ¿vale? Porque una de las dos cumple esa condición. Ahora, si yo cambio también n2,
¿vale? Para que no cumpla esa condición, como ninguna de las dos se cumple, pues me cambia el mensaje y me dice no cumple la condición. Y un poquito para que viéramos esto. Ahora, se me ha olvidado un detallejo. Cuando decíamos lo de los números positivos, ¿vale? Y negativos, se me ha olvidado el detalle de decir que no era obligatorio que fuera con if, else if y else. Puede hacerse perfectamente con if y con else. Lo que pasa es que en este caso hemos usado else if no solo para verlo, sino para destacar a ese cero. Ahora, por ejemplo, con if y con else, podríamos haber dicho directamente que mi número fuera mayor o igual a 0. Y aquí, pues el mensaje, pues decir que es positivo, ¿vale? Lo voy a poner así más corto, es pos. Y de lo contrario, como el número ya no va a ser ni menor, o sea, ni mayor ni igual a 0, pues de lo contrario ya es poner directamente que el número es negativo, ¿vale? Voy a poner neg. Entonces vais a ver, voy a guardar y voy a dar al play y me dice es pos, ¿vale? Porque es 10. Ahora, si yo le digo que mi número es 0, le he incluido dentro de este grupo del if, al poner mayor o igual a 0. Por lo cual, el mensaje no me cambia y sigue siendo pos. Ahora, si le digo menos 50, ¿vale? Pues es menor que 0, por lo cual el número es neg, ¿vale? Es negativo. Era un poco para que lo supierais. O sea, un poquito lo del else if lo he usado antes un poco para destacar a ese 0, ¿vale? Para poder decir, has escrito el 0. ¿Vale? Pero perfectamente con un if y con un else se puede hacer el mismo problemilla, ¿vale? Simplemente no se destaca el 0, se le incluye dentro del mismo grupo del if y ya está. Vale, ahora, como tema final, quería destacar un poquito lo de que expresaba con la variable string, ¿vale? Entonces, string, por ejemplo, voy a poner string p, ¿vale? De palabra. Por ejemplo, voy a poner perro, ¿vale? Como palabra. Recordad que era entre comillas. Entonces, decía que la variable de tipo string podía usar tanto el doble igual como una función llamado .equals, ¿de acuerdo? Pero bueno, voy a empezar usando el doble igual. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, pues muy sencillo. O sea, si yo quiero hacer un if, ¿de acuerdo? If, ¿vale? Recordar siempre la estructura, sus llaves, el paréntesis. Y entre los paréntesis, ¿qué vamos a poner? Bueno, pues vamos a poner que si p, o sea, que es mi variable, el nombre de variable que es p, digamos, si es idéntica a perro, ¿de acuerdo? Que es la palabra que yo tengo aquí escrita, idénticamente igual, ¿vale? Pues vamos a ejecutar un mensajito que nos diga la palabra es perro, ¿vale? Ahora, pues voy a dejar aquí el else, ¿vale? Por la misma razón que os he dicho antes, simplemente para destacarle que cuando algo no se cumple, pues pasa directamente al else y me va a ejecutar, pues la palabra no es perro, ¿vale? A ver, voy a quitar esta R. Entonces, aquí es lo que yo os decía, ¿vale? Me está dando un error aquí con... Joder, me falta... Ahora, ¿vale? Es que a veces es verdad, he debido borrar la llave sin querer, ¿vale? Una llave perdida, entonces me daba error. Vale, ahora ya lo tenemos bien. Entonces, bueno, decir un poquito esto. Entonces, este doble igual lo puede usar string, ¿vale? Directamente lo que estamos comparando es la palabra que tenemos aquí, ¿vale? Como nuestro valor fijo, que es perro, la estamos comparando a esta palabra que hemos escrito nosotros entre las comillas. Por eso decimos que tiene que ser idénticamente escrita, ¿vale? Para que mi condición se cumpla y te diga la palabra es perro. Ahora, si yo hubiera puesto, digo idénticamente escrita, porque si yo pongo perro así con minúscula, ¿qué va a ocurrir? Que no es idéntica la palabra, porque la otra es en mayúscula, ¿vale? La P. Entonces me dice la palabra no es perro, ¿vale? Entonces por eso decimos que es un poquito... Esta manera del doble igual es una manera un poco... A veces es peor por esta sencilla razón. Porque incluso si se piden los valores mediante el teclado, si lo hacemos de esta manera, tendríamos que escribir idénticamente, ¿vale? Al escribir nosotros el valor, la palabra, tendríamos que escribirla idéntica a lo que estamos comparando. Porque si escribimos una mayúscula, por ejemplo, pues
o una minúscula, pues puede depender de que, digamos, que sea correcta o no la comparación, pero siendo encima la misma palabra. Entonces fastidia mucho, ¿vale? Entonces ahora vamos a enseñar un poquito la función del punto equals, ¿de acuerdo? Que es una manera también para identificar como algo idéntico, ¿vale? Entonces, ahora pondríamos nuestra estructura de if, ¿vale? Lo voy a dejar solo con el if, ¿de acuerdo? Entonces se haría de la siguiente manera, ¿vale? Voy a poner solamente la palabra es perro, ¿vale? Yo ahí tengo perro con mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, ahora dentro del if pondríamos lo siguiente, p punto. Y vamos escribiendo equals, ¿vale? EQ, ¿vale? Aquí podéis ver en la palabra, o sea, en el cuadro este que nos sale con Eclipse, podemos ver las maneras de escribirlo. Entonces, una es equals, que equals solo, ¿vale? Y entre estos paréntesis que tiene aquí equals, escribiríamos entre comillas, digamos, la palabra que queremos comparar en este caso. ¿Qué ocurre ahora? Pues que con esta manera estamos haciendo exactamente lo mismo que con el doble igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque tendríamos que escribir la palabra idénticamente, ¿vale? A como la tenemos aquí en el valor para que nos la diera por buena. Entonces, otra manera tenemos, ¿vale? p.equals, fijaros en este otro caso que tenemos en el cuadro, ¿vale? Lo vamos a poner así, ¿vale? Voy a borrar lo que tiene aquí, esto lo borramos, ¿vale? Y esto va a ser una palabra entre comillas. Y voy a poner perro. Fijaros que la estoy poniendo de otra manera. Pero esta manera de equals, como podemos leer, p.equals, ignore case, ¿vale? Y la palabra elegida por mí. Entonces, aquí le estamos diciendo que ignorando el caso, o sea, lo que nos implica aquí es que tanto sea la palabra escrita por nosotros en minúscula, en mayúscula, con letras minúsculas y mayúsculas, nos va a comparar que es la misma palabra, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera nos libraríamos un poco, ¿vale? Le hemos dado al play, como podéis ver, en este caso me dice la palabra es perro, ¿vale? Aunque aquí la haya escrito con minúscula y aquí con mayúscula. Entonces queremos decir que de esta manera nos libramos un poco de ese caso de que tengamos que escribir mediante el teclado la palabra exactamente con la P mayúscula porque si no tal, ¿no? De esta manera, como si ignore case, estamos diciendo claramente que da igual el caso. Tiene que ser la misma palabra, ya da igual que tenga una mayúscula, dos minúsculas, bla bla bla, ¿no? O sea, un poquito en ese sentido. Entonces, bueno, quería dejarlo así puesto, ¿vale? Os lo voy a poner aquí en el comentario un poquito para que viéramos que tendríamos nuestra variable, que en este caso es p.equals, ¿vale? Ignore case, ¿vale? Y va a haber unos paréntesis, ¿vale? Y entre esos paréntesis pondremos la palabra elegida por nosotros, ¿vale? Palabra elegida, ¿de acuerdo? Y termina, por supuesto, en punto y coma. Un poquito para que veáis que este es ignorando si es mayúscula o minúscula, ¿vale? En este ejemplo de comparar palabras. En el otro caso era directamente, ¿vale? Que era igual que el doble, o sea, era lo mismo que utilizar el doble igual, ¿vale? Que era punto equals, ¿vale? Y si no me equivoco, era directamente, ¿vale? Esos paréntesis. Y aquí poníamos la palabra elegida. Y este caso, pues poneros así un poco en los comentarios, así un poquillo, para que vosotros lo veáis, ¿vale? Realmente es decir que este equals escrito por segunda vez es prácticamente decir que es igual al uso de el doble igual, ¿vale? Es lo mismo. Y bueno, pues yo creo que ya me he explayado un poquito, pero quería enseñaros bastante cosas con if, con else if, con else, ¿vale? Se puede usar if y el solo. Eso es un poco comparando, según lo que queramos ir haciendo, ¿vale? Y de todos modos esto va a ser un tema que se va a ir empleando también a partir de ahora en otros vídeos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tampoco se va a quedar nadie desfasado, o sea, que no se pierda nadie la calma, cualquier cosa se va a ir repasando. Entonces esto se va pillando. Bueno, pues un poquito decir que espero que os esté gustando el vídeo. Siento haberme explayado un poco, quizá esto tenía más tema, ¿vale? Pero era un poco importante, ¿vale? Para que se fuera aprendiendo y demás.
Decir que, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que espero que os guste, espero que os esté sirviendo. Y como digo muchas veces, suscribiros, comentar, críticas constructivas, críticas positivas. Un poquito todo es bienvenido a mi canal. Así que nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo. Hasta muy pronto, amigos.